Padre, gracias te damos en esta hora por este tiempo. Pedimos que tu Santo Espíritu aplique tu palabra en nosotros y podamos recibirla con humildad y vivir de acuerdo a ella. Señor, te agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos leído la palabra del Señor, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 7 será el pasaje donde vamos a estar meditando el día de hoy. Es clausura de la Semana de la Juventud. Los jóvenes estuvieron durante la semana estudiando temas sumamente importantes que tienen que ver con nuestra vida, y el día de hoy se cierran estas actividades y agradecemos a Dios porque la mayoría de los jóvenes estuvieron presentes durante toda la semana. Y precisamente vamos a estar estudiando este pasaje en ese mismo sentido y en ese mismo contexto. Y cuando nosotros leemos el texto, hermanos, encontramos que hay muchas razones por las que alguien podría desanimarse. Timoteo estaba pasando por un momento difícil en su vida como un pastor joven, y habían muchas circunstancias que estaban provocando precisamente el desánimo en él, cierta inseguridad, y sobre todo como que llegó en algún momento a cuestionarse el llamamiento que él había recibido del Señor. Hay muchas cosas que están sucediendo. Políticamente el Imperio Romano estaba pasando por muchos problemas. En el año 64 Roma se incendió y el fuego casi termina con toda la ciudad. Entonces, por esos problemas que habían, el pueblo sospechó que quien había incendiado eso, quien había causado ese incendio, fue el mismo Nerón. Los historiadores dicen que Nerón, para evitar las sospechas, acusó a los cristianos de quemar Roma, y en consecuencia entonces empezó a perseguirlos. Entonces, tanto en Roma como en sus alrededores, multitud de cristianos fueron arrestados, dándoles muerte de una forma cruel. Algunos fueron crucificados, otros hermanos fueron echados a las bestias salvajes, algunos fueron atados a estacas con el cuerpo cubierto con brea, para de esta manera iluminar los jardines del emperador. La muerte fue cruel para estos hermanos. Y fue de hecho precisamente a raíz de esta persecución en que se arrestó a Pablo como un criminal. Él lo dice en esta carta, él dice ahí, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol está diciendo, estoy sufriendo como un criminal. Entonces, mientras Pablo espera la hora de su partida, mientras Pablo sabe que esto va a ser el fin de su vida, en el calabozo romano, nace esta carta, la segunda carta que escribe el apóstol. Juan Calvino dice que esta carta fue escrita no con tinta, sino con sangre de un apóstol que aguarda la hora de su partida. Desde esta condición en la que se encuentra el apóstol, en la cárcel, escribe a Timoteo, a un joven pastor, para animarle. O como él mismo le decía, ahí en el versículo que leímos, pero en el versículo 2, dice a Timoteo, amado hijo. A su amado hijo le escribe esta carta como una carta del adiós, del hasta pronto, yo he terminado aquí. Por eso él escribe estos versículos que más de algunos los hemos escuchado y que sin duda ha fortalecido nuestro corazón y nuestra vida. El Señor a través del apóstol escribió esto, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esas fueron las palabras del apóstol. Es como si Pablo, el apóstol, le pregunta a Timoteo: Timoteo, ¿amas la venida del Señor? ¿Amas la venida del Señor? Si amas la venida de Cristo, entonces hay una corona para ti también. Pablo invita a Timoteo y también nos invita a nosotros a contemplar aquella corona que está reservada en el cielo para nosotros. Nos invita que veamos que su muerte no será un fracaso, sino una victoria. Por eso él en su carta a los Filipenses le dice ahí en el versículo 21 del capítulo 1: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque la muerte, hermanos, no es un fracaso, es una victoria en Cristo. Entonces la pregunta es: ¿cómo Pablo anima a Timoteo? Pablo está animando a Timoteo, un joven que está desanimado, que posiblemente está asustado, temeroso, preocupado, no solo por los problemas externos que se están viviendo, sino por los problemas internos dentro de la iglesia. Entonces vemos a Timoteo, que está pastoreando una iglesia difícil, el cual era la iglesia de Éfeso, una iglesia sumamente complicada. Entonces, de alguna manera, Timoteo quiere tirar la toalla, ya no quiere saber nada, él quiere retirarse, ¿verdad? Pero el apóstol le recuerda a Timoteo lo siguiente: ¿cómo le va a animar? ¿Cómo va a animarle a Timoteo? Él se siente no tan animado porque está escuchando y está viendo cómo muchos son perseguidos. Y no solamente eso, al ver a su padre espiritual, Pablo, en la cárcel, en la prisión. ¿Cómo le hace entonces el apóstol para animar a este joven? Primero, le recuerda quién es Dios. O sea, le dice Pablo: a ver, Timoteo, no te olvides quién es Dios. Por eso el versículo 3 de este pasaje dice: doy gracias ¿a quién? A Dios. Doy gracias a Dios. O sea, en medio de la persecución, del dolor, de la tristeza, Pablo dice: doy gracias a Dios. Hermanos, si es que la gratitud es la expresión de reconocer de que todo lo que soy, todo lo que somos, se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo lo siguiente: que los cristianos deberían de ser las personas más gozosas del mundo, porque tenemos mucho por qué regocijarnos. ¿Sí? Escuchaba a un pastor un día que nos contó de que tenía una amiga. La amiga del pastor era grande en edad y esta hermana se caracterizaba siempre por un ánimo alegre, feliz, una personalidad entusiasta. Ella, de hecho, mantenía esa cualidad, esa alegría en su rostro, aun cuando se le había diagnosticado cáncer. Un día el pastor la visitó en el hospital cuando estaba recibiendo quimioterapia y la encontró triste, con el rostro un poco apagado. No era la persona entusiasta de siempre. Entonces el pastor le pregunta: ¿cómo estás, Dora? Ella miró al pastor con lágrimas en sus ojos y dijo: cuesta ser cristiana con la cabeza en el retrete. Luego se rió y la alegría volvió a su rostro. Y el pastor dice: entendí lo que ella quiso decir. Y es que cuando nosotros estamos enfermos, hermanos, realmente cuesta. Cuando estamos enfermos, cuesta sentir gozo. Cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuesta sentir gozo. Pero el no olvidarnos quién es Dios nos mantendrá enfocados. Es por ello que Pablo menciona aquí lo siguiente, hermanos:
al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo hizo esta declaración para primero contrarrestar las calumnias de sus hermanos judíos. ¿En qué consistían estas calumnias? Bueno, le echaban en cara que el apóstol había abandonado la religión de sus padres, de su patria, y apostatado de la ley de Moisés. Entonces el apóstol dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Por eso dice aquí: yo no he hecho eso, yo no he abandonado la fe. Por el contrario, yo adoro a Dios, el Dios de mis padres. Me han enseñado esto. Este es el Dios de Abraham, que se reveló a sí mismo a Israel, que entregó su ley por medio de Moisés. Es como si Pablo dijera: yo no he cambiado de Dios, yo sigo adorando al Dios verdadero. Pablo, el apóstol, da testimonio de la fe de sus padres. Da testimonio de Dios, que es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Es decir, tanto los padres de Pablo como los padres de Timoteo sirven al mismo Dios. Es lo que está diciendo aquí. Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, hermanos, cuando nosotros pasamos por el valle de sombra y de muerte, a veces nos olvidamos quién es Dios. Se nos olvida quién es Dios, hermanos. Y quiero que observes un ejemplo de algo que le sucedió al profeta Elías cuando él estuvo con los profetas de Baal. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, encontramos lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces Elías se dirige a los profetas de Baal y le dice: bueno, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo voy a invocar el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Así como que tenía porras, ¿verdad? Elías, ¿no? Porque dijo: bien dicho. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El profeta sigue diciendo: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, versículo 38 dice: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, las leñas, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escapen. Hagan eso. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Y hasta ahí todo va bien. Hasta ahí todo marcha bien. Entonces, cuando Acab, el rey, regresa a su esposa Jezabel, le da la noticia, le dice: ¿sabes lo que hizo Elías? Primero oró y cayó fuego del cielo, y después mató a todos los profetas. Y entonces Jezabel, al escuchar la noticia, envió un mensajero a Elías diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, de uno de los profetas de Baal. ¿Y qué hizo Elías, hermanos? Salió huyendo. Dice el versículo 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro,
y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Ven ustedes el contraste, hermanos? Primero está Elías hablando con autoridad, reprendiendo a los profetas de Baal, y ahora está huyendo. Pablo le recuerda a Timoteo quién es Dios. Y por eso le dice: yo estoy orando por ti, le dice ahí, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo le recuerda a Timoteo: estoy orando por ti. A este Dios que respondió a Elías, que hizo descender fuego del cielo, a este Dios que abrió el mar rojo, que con mano poderosa sacó a su pueblo de Egipto, a este Dios le oro noche y día, porque este Dios no ha cambiado. ¿Sí? No hay otra forma, hermanos. No hay otra manera de motivar a alguien que está desanimado. No hay otra manera de motivar a alguien que está triste, más que recordándole quién es Dios. Pablo le recuerda a Timoteo quién es Dios. Por eso le dice ahí en el versículo 4 de este capítulo: deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué contraste, ¿no? Me acuerdo de tus lágrimas para que yo ahora esté gozoso. Recordemos que Pablo está a punto de partir de este mundo. Y el deseo de su corazón es ver a su amado hijo para llenarse de gozo. En medio del dolor, hermanos, de las aflicciones, de las lágrimas, tal como menciona Pablo aquí, preguntamos: ¿es posible tener gozo? ¿Es posible tener gozo? O sea, ¿es posible tener gozo aún cuando lloramos, cuando sufrimos o experimentamos circunstancias adversas en nuestras vidas? ¿Es posible? Por eso el apóstol nos recuerda ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ahora, este texto, hermanos, no deja lugar para no regocijarnos, es decir, que debemos hacerlo siempre, no periódicamente. Siempre debemos estar regocijándonos en el Señor. Ahora, esta declaración del apóstol nos recuerda que los cristianos sí podemos hacerlo cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es fijar nuestros ojos, poner nuestra atención en el fundamento de nuestro gozo, en la fuente de nuestro gozo. Tenemos que mirar a Cristo, hermanos. Filipenses 4:8 es un llamado a meditar en el Señor, a verle, a volcar nuestra atención en el Señor y no en las circunstancias. Porque cuando nosotros nos encontramos deprimidos, decaídos, molestos, irritados, necesitamos regresar a la fuente de nuestro gozo. Tal como dice el libro de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Las circunstancias, hermanos, los conflictos, los valles de sombra y de muerte, los desiertos, se van a diluir cuando sean comparados con el Dios Todopoderoso y en aquel que hace todas las cosas para su gloria. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo quién es Dios, quién es Él. No te olvides, ¿quién es Dios? ¿Qué otra cosa le recuerda Pablo a Timoteo para animarle? Primero dice que no se olvide quién es Dios. Segundo, no te olvides alimentar tu fe en el Señor. Alimentar tu fe en el Señor. Dice el versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, el testimonio de otros es un aliciente para nosotros. El testimonio de otros nos empujan a seguir adelante.
Por eso Pablo le dice a Timoteo en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, Pablo le dice a Timoteo, no te desanimes. O sea, que las aflicciones no menguen el gozo que hay en ti. Que no hagan eso. Leyendo una nota que en los días de esclavitud en Estados Unidos, los esclavos negros tenían muy poco por qué estar felices. Sus vidas estaban llenas de adversidad y sufrimiento. El trabajo era agotador día tras día. Y muchas veces las familias eran divididas, pues sus miembros eran vendidos. Y en verdad, ellos sufrían mucho. Sin embargo, la música de los cantos espirituales de esa época están llenas de gozo. ¿Por qué? Porque si ellos estaban sufriendo, ¿cómo es posible tener música de gozo, de alegría, cuando hay sufrimiento? Y la respuesta que daba el artículo era, porque ellos creían que Dios había fijado un plazo a nuestro dolor. Y es cierto, hermanos, nuestro destino final aún nos espera. El Señor ha prometido que un día enjugará toda lágrima de nuestros ojos. ¿Sabes qué significa eso? Que un día ya no llorarás más, que un día ya no tendrás dolor, porque el Señor ha prometido que cuando ese día llegue, dará fin al dolor y al sufrimiento. ¿Lo crees? Esa es la promesa del Señor, hermanos. Entonces, la madre de Timoteo, como su abuela, no fue un obstáculo para que Timoteo creciera en fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por esa fe viva, el apóstol le dice, aviva el fuego que hay en ti. No te desanimes, Timoteo. Aviva el fuego. Entonces, Pablo le recuerda que hay que alimentar nuestra fe, hermanos. Y de hecho los discípulos le dijeron al Señor, Maestro, aumentanos la fe. La fe se debe alimentar, hermanos. ¿Y de qué manera? Mirando al Señor. Segundo, viendo el testimonio de nuestros hermanos que solamente se adelantaron en el camino, pero que han dejado un testimonio en nuestras vidas para que nosotros, a través de ellos también, seamos motivados a seguir adelante. Y tercero, no olvidarnos que el Espíritu mora en nosotros. Hemos dicho, mirar a Dios, no desviar nuestra vista de Él, mirar a los hermanos, aquellos que han dado buen testimonio y eso nos motiva a seguir adelante. Y tercero, no olvidarnos que el Espíritu mora en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. Por eso el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Preguntamos, ¿qué ha recibido Timoteo del Señor? 3 cosas. Ha recibido poder, ha recibido amor y ha recibido dominio propio. Por eso le dice ahí, porque no nos ha dado Dios espíritu. O sea, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder. La primera parte lo entendemos. El Señor nos ha dado poder. Pero es algo inusual que Pablo usa estas 2 palabras, después amor y dominio. O sea, Pablo le recuerda a Timoteo, mira a Dios, alimenta tu fe por medio del testimonio de tus padres y también, si te sirve mi testimonio, dice Pablo, que tu fe sea alimentada. Y saber que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es, como dice la palabra, es nuestro paracleto, el que está a nuestro lado sosteniendo nuestras vidas.
Y es que es el Espíritu Santo quien aplica la verdad del Evangelio en nuestros corazones. Y no podemos y jamás podremos tener un bien espiritual sin la obra del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien nos enseña, quien nos inspira, quien nos guía, quien nos lidera, el que sufre por nosotros y el que nos convence de pecado y mucho más. Es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo lo siguiente: la cobardía, Timoteo, no viene de Dios. No viene de él. ¿Es comprensible la amenaza que está pasando? ¿Es comprensible la persecución de los romanos? Es comprensible. La hostilidad que ellos han hecho en contra de la iglesia es comprensible. Pero Timoteo tiene que mantenerse firme. Timoteo tiene que permanecer firme en el Señor. Pablo le recuerda a Timoteo que como creyentes hemos recibido poder. Y estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos: vengan conmigo y les daré algunas palabras finales. Hechos 1:8. Le dice el Señor a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, recibiréis poder, dice el Señor. Entonces, una vida guiada por el Espíritu Santo es una vida que tiene el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿pero poder para qué? ¿Para qué nos ha dado Dios el poder? ¿Y por qué Pablo añade inmediatamente amor y dominio propio? Son dos cosas inusuales aquí. Y la primera tiene que ver con esto. El Señor nos ha dado poder, ¿para qué? Para amar. Y eso es difícil, hermanos. Dios nos dio poder. ¿Y poder para qué? En primer lugar, para amar. ¿Qué tan difícil es amar cuando las personas nos persiguen? ¿Qué tan difícil es amar la obra del Señor? ¿Qué tan difícil es amar a Dios cuando estamos pasando por circunstancias difíciles en nuestra vida? Eso es difícil, hermanos. Y es que el enemigo del gozo, hermanos, ¿sabía usted cuál es el enemigo del gozo? Es la ansiedad. El enemigo del gozo. Y esta ansiedad no es otra cosa más que temor. La ansiedad es temor. Y de verdad, hermanos, cuesta estar gozosos cuando se tiene miedo. No se puede. Entonces, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, encontramos la prohibición de Jesús en todas sus enseñanzas, diciendo: no teman. El Señor Jesús siempre le dijo a sus discípulos: no teman. Y obviamente esto es un imperativo para Timoteo y también para nosotros. Realmente creer que su Espíritu mora en nosotros, que nos ha dado el poder y nos ha dado amor y nos ha dado dominio para estar en paz en medio de la tormenta. Esto yo quiero que lo veas muy claro en Jesús. En Jesús podemos ver estas tres cosas que Pablo le menciona a Timoteo. Vemos poder, vemos amor y vemos dominio propio. ¿Cómo lo vemos? Bueno, Jesús, estando en la cruz, Él tenía todo el poder para terminar con los soldados, ¿es cierto? O sea, Jesús tenía todo el poder, pedir una legión de ángeles y terminar con el sufrimiento y bajarse de la cruz. Jesús lo podía hacer. ¿Por qué no lo hizo? Por amor. O sea, Jesús, teniendo el poder para hacer eso, no lo hizo por su amor, porque nos ama.
O sea, es el amor de Cristo que hace que Jesús decida quedarse ahí. Y tomar esa decisión, hermanos, requiere dominio propio. O sea, cuando sabes que tienes el poder para liberarte, pero decides sufrir por amor, eso es dominio propio. Hay muchas razones por las que alguien podría desanimarse. ¿Cuándo fue la última vez que tú te desanimaste? El joven Timoteo, como hemos visto, estaba pasando por ese momento. Habían muchas circunstancias que estaban provocando cierta inseguridad en su vida y en el llamamiento que él había recibido del Señor. Pero el apóstol le recuerda a Timoteo, como también a nosotros, que cuando nos encontremos en circunstancias difíciles tengamos presente quién es Dios, quién es Él. No olvidemos la fe que hemos recibido y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Desde la cárcel, estando a punto de morir, Pablo anima al joven Timoteo, o como él lo dice, a su amado hijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le pregunta a Timoteo, ¿amas la venida del Señor? Si lo amas, ahí está la corona. Pablo invita a Timoteo y también nos invita a nosotros a contemplar aquella corona que está reservada en el cielo. Que veamos su muerte no como un fracaso, sino como una victoria. Y de hecho, en su carta a los Filipenses le dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo escribió esto y también el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, no es gozoso participar del dolor y del sufrimiento. Sin embargo, Dios produce bien a través del dolor y del sufrimiento. Cuando nosotros nos encontremos en esas circunstancias, cuando nos encontremos en el desierto, sigamos mirando a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, si Pablo menciona su muerte aquí, no es para asustar a Timoteo, sino para que Timoteo vea que la muerte es un triunfo en el Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es, hermanos. Entonces sigamos mirando a Cristo, que nada ni nadie nos distraiga de eso. Mira a Cristo, miremos a Él. Y que esta palabra sea confirmada en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias, porque ciertamente nos desanimamos cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay tristeza en nuestro corazón. Pero Señor, tu palabra nos enseña que tú eres el Dios Todopoderoso, que hasta el día de hoy tiene control de todas las cosas. Perdónanos por las veces que hemos dudado. Perdónanos por las veces, Señor, que hemos tal vez ofendido tu nombre, por las veces que no hemos tenido la fe suficiente para creer en ti. Ayúdanos en nuestra débil fe. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Que estos obstáculos, que estos problemas, que estas pruebas que llegan a nuestra vida no nos detengan,
al contrario, nos empujen a seguir mirándote, a ver tu gloria, a ver tu grandeza, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.